Bueno, y al día siguiente comimos después de comer. Comimos después de comer, muy bien. Después de comer, nos quiso hacer un experimento. Yo como tengo ahí mis cosillas de electrónica y cosas de esas. Va a ser electrónico de eso. Yo... Electricero, va a ser electricero. Hala, sí. Pues eso, tenía ahí yo mis condensadores y cosas de esas. Unas cosas que si se pone un poco más de electricidad, pues explota. Pues lo pusimos ahí en una caja para que no nos saltara a la cara. Uno de esos gordos. Pues lo enchufamos ahí y ahí esperando media hora. Nos pusimos a grabarlo y todo. Y ¿Tiene lo el grabamos, vídeo? luego lo ponemos. Y yo me puse, cuando ya estaba cansado, le puse, esto es una estafa, y justo en ese momento de plop. Dice, estafa, estafa, estafa. Se formó ahí una Betty apiladiza, morfa, madre mía. Señoras y señores, esto es una estafa. Catabluff. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Estafa, estafa. Y estábamos allí y de pronto cogió la pila esa, morfa o como se llame, y la tiró para abajo. Y se ve que sus padres estaban merendando o algo y cayó en el plato. Le cayó en el plato. Y luego subieron ahí la escalera y dice, ¿has tirado tú algo para abajo? Y dice No. ¡qué bo! ¿Qué va? Habrá sido los vecinos. Ahí está. Lo primero que se le ocurrió. Se descargó la película de... ¿cómo se llama? El dictador. Y la vimos. Mala calidad. Ahí está, malísima, pero mala, que no se oían capullos. Si un tío se tiraba una perfa así, se oía la perfa en vez del sonido. Era una morfidad eso. Estábamos en la casa de él y no íbamos a ir a la playa. Nos echamos crema solar, que era de leche o algo de eso. Estábamos. Bien. Y cuando nos la echamos, SFG empezó a sudar. La volví a sudar en ese momento. Pues entonces parecía ahí que estaba sudando leche. Ay. Estaba ahí con unos pegotes de leche. Madre mía, qué risa. Y nos íbamos a la playa y estaba esto chorreando ahí. Dios, no me pude reír más porque es que era imposible. Y luego cuando estábamos allí, estaba todo lleno de piedras, todo eso. A le daba asco. Y yo me clavé 6 o 7 piedras ahí en el pie. Y yo no sabía lo que hacer. Y yo pasé. Me fui para adelante, mucho para adelante. Sí. Y luego nos encontrábamos medusas. Y a le daban asco. Y empezaba a tirarse a la cabeza. Y metiéndose más para el fondo. Y sin querer, se metió donde estaba todo en la alga. Estaba todo el rato chillando, estaba y nosotros partiendo del culo tirándole más medusas de todo, madre mía. Y luego, por la noche, a la 1 hasta las 2, las 3, estuvimos por la calle, ahí andando, Sí. así sin más. Nos fuimos, yo qué sé por qué nos fuimos. Pasamos por una fiesta que había por ahí al lado de los vecinos. Y fue la policía y todo a quejarse, madre mía. Y al día siguiente nos fuimos otra vez para la playa. Cogimos y alquilamos un patín de esos que van así. A pedales. Y a mí me dio por dar voltereta ahí en el aire y caer al agua. A le dio por empujar. Y al otro le dio por quedarse ahí acostado, amorfamente. Y yo, como soy tan listo, no sé lo que hice, que di una voltereta en el aire, me di con el patín en toda la rodilla y me la rajé entera. Estaba desangrando ahí de todo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y luego al día siguiente nos fuimos a Lopagán, porque había feria. Y solo sí. estaba la mierda del máster ese. La cosa esa que gira Y la cosa esa que gira, era la X. Y nos montemos porque teníamos muchas perras y queríamos gastarlas. Y luego, estando ahí arriba de la X, pues teníamos un láser. ¿Y qué hicimos? Para apuntarle a la que hacía las croquetas. Estaba ahí haciendo patatas fritas. ¡Patatas fritas! Ahí en un puesto. Y estábamos apuntándole con el láser. Estábamos apuntándole al ojo y de pronto llamó a la policía. También le dio. Le dimos nosotros dos. En el ojo a la policía. Y se nos quedó ahí. Pero como eso gira. Pues no sabía que eran nosotros. Y luego nos fuimos otra vez para Santiago la Ribera y ya nos fuimos cada uno para su casa. Pero al día siguiente nos fuimos a la Puebla de Don Fabrique. Así sin más, sin planificarlo. Pero esto ya lo contaremos en el próximo videoblog. Adiós. Adiós.